You stole my heart, don't play this game. Right from the start, you play this game. Don't play this game, don't play this game. Don't play this game, you play this game. Don't play this game, you play this game. Alex Hard. You stole my heart, don't play this game. Right from the start, you play this game. You stole my heart, don't play this game. Right from the start, you play this game. Don't 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 play this game. You stole my heart, don't play this game. Right from the start, you play this game. You stole my heart, don't play this game. Right from the start, you play this game. Don't play this game. Don't play this game. Don't play this game. Don't play this game. Les damos la bienvenida nuevamente a Periodismo Sin Fronteras. Vamos a inaugurar un ciclo de conferencias, de talleres, de entrevistas con este tema tan importante de la espiritualidad detrás de los gobiernos, la relación de Dios con la política, lo que ya hemos visto en algunos talleres, que ha sido la relación entre el humanismo y entre, no la teología, sino el humanismo y el cristianismo, la eterna lucha, la ancestral lucha que existe entre el humanismo, que es colocar al hombre al nivel de Dios, incluso quitando a Dios, y el humanismo, el cristianismo, que predica todo lo contrario, que dice que Dios es el que tiene derecho a saber cómo debemos gobernar nuestras vidas, formar nuestros estados y manejar nuestras familias. Estamos hoy con el pastor Guillermo Green, pastor de Costa Rica, norteamericano, ha sido pastor durante 36 años, casado con la señora Aleta Green, tiene 4 hijos, 9 nietos, secretario ejecutivo de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas desde 1997. ¿Cómo quiere que lo llame? Pastor Green, señor Green. Aquí me dicen Guille. Mucho gusto, hermano. Dios les bendiga y un saludo para todos los que nos acompañan. Perfecto, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado. Que me llama la atención esto de la confraternidad de iglesias reformadas. ¿Qué es eso? Es una confraternidad establecida realmente en el año 1993 como una asociación, una fraternidad de iglesias históricas confesionales de corte reformado, presbiteriano. Existía una asociación, AIPRAL, existe todavía. Sin embargo, esta asociación AIPRAL de iglesias presbiterianas y reformadas en América Latina ha dejado sus fundamentos bíblicos y promueven un modernismo pues zafado de la palabra de Dios. Han llegado a promover la práctica homosexual o la apertura en la iglesia a la homosexualidad. Entonces hacía falta una confraternidad histórica de iglesias históricas, lo que para pertenecer a la asociación se debe honrar alguna confesión histórica reformada, la Westminster, la belga, la helvética, ¿verdad? Entonces, el corte presbiteriano reformado, histórico. Ok, excelente, ya, algo más claro. Yo le comentaba fuera de cámaras, de récord, que estoy tratando un tema que tiene que ver con el manejo de esta agenda que usted mencionó, una agenda que yo he denominado, bueno, muchos lo han llamado así como el lobby gay, el lobby homosexual, no solamente en
en los senados, en los congresos de las grandes potencias del mundo, sino en cada país. En el caso nuestro, en Colombia, imagino que en Costa Rica pasará algo muy parecido. Y en esa búsqueda encontré un libro del señor Peter Jones, y usted es el traductor. Ahí encontré bastante información, porque yo veía esto como un tema más moral, que no aplicaba directamente, aunque se veían los temas de que el Imperio Romano, el Imperio griego, primero surge como este tema sexual, desaforado, la homosexualidad, y luego comienza el caos, la violencia, la corrupción. Parece que todo estuviera encadenado, y este libro lo relata de una manera magistral. ¿Qué tiene que ver la sexualidad en la agenda globalista? Mira, este es el punto tan importante que Peter descubrió en los 1990s y pocas personas le han puesto atención. Ahora, a estas alturas, ¿cuántos años después? 30 años después, ya se está dando cuenta. Otro colombiano, Mario Celi, sí, hace muchos años percibió lo mismo. Él cita a Peter, y al principio, aún aparte, Mario Celi había hecho sus propias investigaciones y llegó a concordar con Peter independientemente, y luego se han conocido y se apoyan mutuamente. Mario Celi tiene varios libros muy buenos: Teología Gay, Ideología de Género, etcétera, que también yo recomiendo. Pero Peter, de los que yo conozco, fue el primero de ver con la claridad que vio que la sexualidad homosexual, y luego las demás, ¿verdad? LGBTQ más, iban a ser utilizados para modificar, para transformar la sociedad. Y Peter habla de 3 trenes, y es que yo no puedo halagar demasiado a Peter es que yo lo conozco hace mucho tiempo y es un trabajador de verdad. Peter va en persona a las conferencias de los paganos, va en persona. A veces es el único cristiano en las conferencias de los paganos. Cuando Peter escribe, lo que él escribe es cierto, porque él lo ha confirmado por escrito o en persona. Peter habla, no sé si continúo o usted tiene otras preguntas. No. Peter habla de 3 trenes, y esto es clave para nuestra audiencia que nos está escuchando, porque es exactamente lo que ha pasado. Usted sabe, si está parado aquí y hay 3 carriles de tren, si pasa el primer tren, usted no percibe los otros 2 trenes atrás. Sí, eso no quiere decir que no estén. El primer tren que viene a taparnos la vista es el tren de la justicia civil y los derechos humanos. Se abrió en la localidad de Teusaquillo la casa más grande de Latinoamérica para atender a la población LGTBI. El alcalde Gustavo Petro dijo hoy que esta comunidad víctima de discriminación histórica merece que le pidamos perdón. Jennifer Agudelo. En medio de la inauguración del centro LGBTI Sebastián Romero, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le hizo un llamado al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Las posiciones del Procurador General de la Nación no le están haciendo bien a la democracia, a la libertad, a la humanidad en Colombia. Y es bueno que él reflexione ante Dios, su Dios, porque creo que es hora de pedir perdón. En ese tren estamos. Se ha promovido toda forma alternativa al matrimonio bíblico: un hombre, una mujer, relación heterosexual monogámica. Se ha utilizado derechos humanos. Todo el proyecto de educación sexual dice que el muchacho tiene derecho. Han convertido
un derecho que es protegerse a sí mismo de violencia, han convertido derecho en otra cosa que yo tengo licencia y debo, ¿verdad? Practicar otras cosas. Entonces, el primer tren es el tren de los derechos humanos, de la justicia civil, pero ese tren simplemente está obstaculizando otra cosa peor, la destrucción del matrimonio heterosexual, la destrucción. Entonces, en Estados Unidos, un juez en Nueva York, cuando estaban en el proceso de legalizar el matrimonio homosexual, un juez dijo, el matrimonio entre un hombre y mujer es una ficticia, eso no existe. Entonces, simplemente con el pronunciamiento de un juez, ya no existe una institución que no solo el cristianismo, sino la mayoría de las culturas han reconocido. La Corte Constitucional en Colombia tomó hoy una histórica decisión que permite los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. Así tendrán las parejas gay los mismos derechos que las parejas heterosexuales. 20 países alrededor del mundo ya aceptan este tipo de uniones, 5 en el continente latinoamericano, entre ellos Argentina, Chile y por supuesto partes de México. Yesid Vaquero tiene más detalles. Al matrimonio igualitario en Colombia le dieron el sí. Celebramos la decisión de la Corte Constitucional de proteger el derecho de las parejas LGBT a contraer matrimonio en igualdad de condiciones a las parejas heterosexuales. Por mayoría, los magistrados de la Corte Constitucional tumbaron la ponencia que pretendía negarlo y con una votación de 6-3, la Sala Plena avaló la figura de la unión entre parejas del mismo sexo. En este momento cualquier pareja de homosexuales puede ir a cualquier sitio donde se hacen los matrimonios y 100% queda exactamente igual que un hombre y una mujer. Colombia se coloca a tono internacional con esta decisión. El alto tribunal además advierte que ningún juez podrá negar la celebración de matrimonios igualitarios en Colombia. Está diciendo a los funcionarios, jueces y notarios de este país que tienen que aplicar la norma que la Corte Constitucional ha definido. Así que el segundo tren hacia la meta de la utopía pagana, el segundo tren es la destrucción del matrimonio heterosexual. ¿Y cuál es el tercer tren que va a arrasar con todo? La transformación radical religiosa de la sociedad, y eso es lo que se pretende. Y eso es lo que no hemos visto, que la utopía que pretende el movimiento, o por lo menos los arquitectos intelectuales del movimiento LGBT, es una transformación radical religiosa, es una religión. ¿No? Tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Sociedades y a nuevas formas de relaciones humanas. Un homosexual puede vivir el Evangelio y puede ser un testigo del bien, de la verdad, un testigo de Cristo en el mundo. Un lugar en donde están convencidos de que las puertas de la espiritualidad están abiertas para todos dije. Bienvenidos a la Iglesia de la Reconciliación. Hola, soy el Iniesta, soy gay, soy súper gay. ¿Aceptas gays aquí? En la Iglesia de la Reconciliación todos son bienvenidos. Sean bienvenidos, bienvenidas a la Iglesia de la Reconciliación. ¿Qué es la Iglesia de la Reconciliación? Es una iglesia cristiana no denominacional que surge en el año de 1981 desde las comunidades de la diversidad sexual con la intención de abrazar a todos y todas quienes se sentían excluidos de la presencia de Dios. El principio rector de esta iglesia es Dios te ama como eres, y es una iglesia donde todos y todas son bienvenidos. No nada más se deja caer banda gay, también viene banda heterosexual que no tiene ningún problema con la comunidad gay. Por supuesto, uno no puede hablar de que Dios te ama como eres y decirle a la gente, pero aquí no eres bienvenido, ¿no? Porque eso es una contradicción teológica. No el cristianismo, no una religión histórica, pero es una religión y tienen el celo, todo el celo de evangelistas. Bueno, eso está claro y es evidente, pero ¿en dónde radica la importancia para el mundo cristiano, para la gente creyente? Pues sabemos que históricamente, como lo comentaba, después del
desafuero sexual, del homosexualismo, de hombres, con animales, con esto, con lo otro, viene el caos social, viene la corrupción. O sea, bíblicamente, desde el punto de vista del Creador, que es el que guía, el que tiene toda la sabiduría, bíblicamente, ¿qué tiene que ver la sexualidad con el éxito de la vida del ser humano y de una sociedad? Ese también es el punto fuerte de Peter, porque al Peter le gusta decir, la Biblia no comienza con Juan 3:16. De tal manera amó Dios del mundo que mandó a Cristo. La Biblia comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Peter afirma algo muy importante, la necesidad de que la iglesia y el evangelio parta de la creación. Porque si no partimos de donde Dios nos revela la realidad, vamos a empezar ya superficialmente, vamos a estar definiendo el pecado, la salvación de una forma distorsionada y superficial. Y eso es lo que ha pasado. Mire, antes de la avalancha de las iglesias evangélicas capitular al movimiento homosexual, Peter lo predijo. Peter dijo, va a haber una avalancha de iglesias que ceden en Estados Unidos porque su cosmovisión no es creacional, no parten, no aprecian la importancia de la creación. ¿Qué es lo importante de la creación? Dios cuando crea, y la Biblia enfatiza en capítulo 1 de Génesis, que Dios es Dios que separa. Ese concepto es santificar. Separar es santificar. Dios es el que santifica su creación. Génesis 1 termina con 5 separaciones mencionadas específicamente y con varias otras separaciones. Género, menciona género, especie, y llegamos al hombre, varón y hembra. Todos los mamíferos eran macho y hembra, pero no lo dice, no lo enfatiza. Pero cuando llega al hombre, dice Moisés, y Dios lo creó, varón y hembra, y está remachado en un contexto de Egipto y de Canaán, donde las religiones de esos pueblos practicaban el homosexualismo, sus chamanes y sus brujos y sus sacerdotes, muchos eran transexuales, bisexuales, homosexuales. Entonces, Dios remacha en su revelación, su primera revelación sobre la salvación. Recuerde que Génesis es un libro de salvación, está hablando a los judíos de dónde vinieron y quién es el Dios que los sacó de Egipto. El primer libro de la salvación establece la creación, y la creación del hombre fue varón y hembra unidos por Dios en una relación heterosexual monogámica. Ahora, de ahí en adelante, el hombre necesita, bueno, otra cosa que me gusta mucho, Peter dice, la Biblia utiliza en muchas partes el matrimonio como símbolo y recordatorio de la relación entre Dios y el hombre. Dios creador, hombre criatura, dos seres muy diferentes, unidos en una relación que se llama pacto. Es una relación formal, una relación de comunión, una relación de trabajo mutuo. El matrimonio humano es parecido. Una unión de dos seres diferentes, hombre y mujer, somos diferentes, pero Dios une a Adán y Eva en una relación pactual de comunión, de fidelidad y de trabajo mutuo. Entonces, ahí viene la necesidad del movimiento antibíblico de deshacer el matrimonio, porque el matrimonio es reflejo de la relación del Creador con nosotros. Si cada vez que vemos un matrimonio heterosexual monogámico, estamos confrontados con un símbolo y una representación de lo que Dios hizo con el hombre. Y es casi inconscientemente que el pagano
reconoce eso, porque en Romanos 1, cuando Pablo dice que los hombres detienen con injusticia el conocimiento de Dios, ¿cuál es la primera muestra del negar al Creador? Son entregados a relaciones homosexuales, antinaturaleza. Entonces, he ahí la importancia de la sexualidad. El antibíblico, los anticristianos que quieren formar otra sociedad no bajo valores bíblicos, necesitan primero deshacer el matrimonio porque es el símbolo y recordatorio continuo del Dios creador. Homosexualizar a los niños. ¿Se acuerdan? El rayo homosexualizador. Miren, el amor entre las personas del mismo sexo no se basa en la violación. Se basa en el amor libre y consentido entre dos personas, dos adolescentes o dos adultos. Nos quieren hacer creer que los que defendemos otra forma de orientación sexual, todos somos unos pervertidos. Ideología ahí. Yo. Sí. Cierto. Incluso ahí va entendiendo uno por qué Dios le da tanta importancia a este tema de la sexualidad entre hombre y mujer, porque forma parte de ese plan divino que es plan de salvación, entre otras cosas, y se inmiscuye directamente, por ejemplo, en el tema cuando Sodoma y Gomorra, que era una par de ciudades altamente pervertidas, donde le dio por irse a vivir a Lot y a su familia, y bueno, pero él participa, él se involucra directamente en un tema que aparentemente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, yo sé, porque es una decisión que tomaron un grupo de hombres apartados de él, y ni siquiera manda a Abraham a que los acabe, ni espera que llegue Moisés para acabar todo este tema, sino él directamente toma cartas en el asunto. En Génesis se relata cuando los ángeles también descendieron. Hay un libro que no está en el canon, pero para mí es muy valioso, lo menciona Jesús, lo menciona Pedro, es el libro de Enoc, donde abre un poco más el asunto de qué fue lo que pasó en Génesis cuando descendieron los ángeles y empezaron a tener sexo, no solamente con las hijas de los hombres, con mujeres, sino con animales. Y de ahí viene todo ese tema de la mitología, creo yo, del hijo del dios toro con la mujer no sé qué, el minotauro, todo eso. Pero específicamente, Guillermo, ¿por qué necesitan destruir la sexualidad para poder instaurar su globalismo? O sea, si destruyen la sexualidad, no va a haber más familia, no va a haber más hijos, entonces no va a tener sobre quién gobernar. ¿Qué se esconde detrás de esto? Creo que no pretenden, en primer lugar, sabemos que el pecado es suicida. Entonces, mire los abortos. Si no fuera por el refreno de Dios, nosotros descenderíamos, pues sería como antes del diluvio. Dios tuvo que matar a todos porque estaba tan... ¿Sabe cuántos creyentes había antes del diluvio? Solo una familia, Noé. No habían más. Entonces, eso es lo que pasa con el pecado. Nosotros sí nos destruiríamos si no fuera que Dios refrena la maldad del hombre. Ahora, no van a deshacer el sexo del todo. Por ejemplo, Shulamit Firestone de Canadá está confiada que por medio de la tecnología se va a poder procrear sin el hombre. Ella es feminista radical. Entonces, ellos tienen teorías locas, ¿verdad? Realmente podrán tener sus diferentes ideas. Engels, el compañero de Karl Marx, decía que antes de existir el capitalismo, los hombres vivían como una manadita de perros. La mujer se pareaba con cualquier macho y nadie sabía de quién eran los hijos y todos se cuidaban, pinta como una utopía rosadita tonta, por no usar una palabra más fuerte, porque eso nunca existió y es más bien es
la agresión máxima contra la mujer, no tener un hombre que la proteja, sino que ella esté al servicio de todos los hombres de la manada. ¡Qué horror para la mujer! A ver, hay que distinguir la llamada ideología de género, que por ejemplo es lo que sostiene Agustín Laje y Nicolás Márquez en su libro. Yo creo que es un completo mito. Realmente parece que el periodo de los Kirchner a Agustín le hizo bastante mal y terminó escribiendo un libro como el que escribió, digamos, ¿ya? Es un libro casi de ciencia ficción, de teoría de conspiración, etc. No existe una ideología de género en el sentido de un pensamiento único y organizado que quiera destruir los valores de la cultura cristiana occidental, que quiera destruir la familia, que quiera instaurar la pedofilia, como sostiene el libro, que quiera incluso validar conductas como la necrofilia, la zoofilia, etc. No existe eso, ¿ya? Incluso lo que ellos llaman el feminismo radical, en autoras, por ejemplo, de los años 70 y 80, que se dedican a la llamada teoría de género o utilizan la categoría de género como una categoría de análisis en el ámbito de las ciencias sociales, tampoco existe eso, digamos, eso que acabo de mencionar. El marxismo no guarda nada bonito para la mujer. Y estas teorías son viejas. Engels, Marx ya promovía una idea sin familia y ahí sigue. La izquierda de hoy en nuestros países piensa que el gobierno puede levantar a los niños en guarderías públicas. Tienen sus teorías totalmente inservibles porque Rusia intentó hacer eso. Y fue un caos total a principios de los 1900, fue un caos total que tuvieron que legislar de nuevo, hacer familias y prohibieron, después de liberar divorcios, tuvieron que prohibir divorcios para salvar el país. Nadie sabe esa historia. Y simplemente muestra que el pecado realmente es suicida, pero ellos están ceñidos en que necesitan por lo menos abolir el matrimonio bíblico, ¿verdad? El resto del sexo, pues, si una mujer quiere tener un hijo, puede tenerlo. El matrimonio, sí, estaba pensando mientras estaba hablando que el matrimonio es la clave para el éxito de una sociedad, porque si miramos nuestros países, especialmente los latinoamericanos, que han sufrido más que Estados Unidos este flagelo, la destrucción de las familias y los matrimonios ha traído pobreza, ha traído caos, violencia, corrupción, el odio de esta gente que viene de familias de divorciados, de familias destruidas, tienden a ser delincuentes. ¿Cuál es tu experiencia en Costa Rica y en los países que has visitado? No, es igual en todos los países, hermano. Como tú dices, y lo que la mayoría de las personas no quieren reconocer, que el factor número uno de la pobreza es la falta de una familia unida, es la falta generalmente del papá en la casa. Ese es el factor número uno de la pobreza. Y Peter Jones cita en su libro las cifras de criminalidad que han subido con la destrucción de la familia desde los años 60 para acá, el ascenso de divorcios y separaciones, la criminalidad adolescente, drogadicción y todos los males, ¿verdad? Todos los males imaginables del desplome de notas, de académicos, problemas sociales, drogadicción, criminalidad, etcétera. Todo solo ha subido. Y esto es un punto que los cristianos necesitamos hacer en nuestros países. Nosotros tenemos que decir, pero públicamente, y luchar de una forma más efectiva, porque no hay voz. Yo te agradezco y te felicito lo que tú estás haciendo. Lamentablemente en Costa Rica, la iglesia evangélica y el sector cristiano, muy poco se oye, y cuando se oye es para decir tonteras, pero nosotros tenemos la verdad
Y la verdad es que lo que se promueve a través de los ministerios de salud, a través de la educación, en contra de la familia y en contra de lo que Dios ordena, todo va para atrás. Solo suben las enfermedades de transmisión sexual, solo suben los casos de psicología, de enfermedad mental, de suicidios van subiendo en la adolescencia. Aquí en Costa Rica, si bien la economía está mejorcita que en otros países, hasta el momento, aún con pandemia y todo, pues el desbarajuste de la familia es severo y es muy parecido a todo lugar. Mucho dolor, mucha, como tú dices, hijos atropellados, ¿verdad? Por su experiencia y no queriendo casarse. Entonces experimentan y son presa fácil para otras voces que dicen, pruebe esto, pruebe lo otro. Increíble. Una de las tesis que yo defiendo, no sé si ustedes de acuerdo conmigo, todo este tema de la globalización, que hoy llaman globalización, es el mismo viejo sueño de la religión de Nimrod, de hacer una sola religión, un solo gobernante, todo alrededor de una sola persona. Está su torre de Babel. Y los imperios que han existido desde entonces, todos han tenido ese sueño, el imperio romano, el imperio babilónico. Todo esto ha sido el viejo sueño satánico, demoníaco, de construir un imperio sin Dios y decir que sí es posible, pero no es posible, y no es posible no por el capricho de Dios de que adórenme, yo soy el creador, sino porque Dios nos crea y Él sabe cómo estamos hechos, cómo podemos conseguir el éxito como sociedad, como familia, como ser humano. ¿Qué piensas de eso? Es cierto, y hoy, por supuesto, hay un buen libro por Henry Mitter que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahorita, sobre cosmovisión, iglesia, Estado y no sé qué, publicado por nuestro editorial. Y él está escribiendo... ¿La editorial tuya es? Henry Mitter. No, la editorial. CLIR, C-L-I-R, es la confraternidad. Okay. Confraternidad. Y es Henry Mitter ¿cómo se llama? El libro. Ya te voy a decir cuál es el nombre del libro, porque él dice en ese libro, él está escribiendo justo cuando se está inventando las Naciones Unidas. Entonces, es muy interesante la apreciación de Mitter. Se llama Calvinismo, Sociedad y el Reino de Dios. Y está disponible en clear.net, clir.net, ¿verdad? Se puede conseguir el libro. Y interesantemente, Mitter dice, bueno, todos estamos a favor de coordinar, cooperar, pero, y es ahí donde se necesita la perspicacia bíblica, ¿verdad? Él dice, pero conocemos el impulso humano para acaparar poder y sujetar a otros bajo el zapato, dice, y en el momento que las Naciones Unidas o el Consejo Mundial no fue las Naciones Unidas, en el momento de que se salgan de esos límites de simplemente coordinar para el bien de los países, se convertirán en la Babilonia, ¿verdad? Y lo previó hace más de 70 años este hombre. Entonces nosotros necesitamos empaparnos de la palabra de Dios y eso es el problema. No comenzamos con Génesis, empezamos con Juan 3:16, porque el Antiguo Testamento sí nos advierte. Salmo 2 dice, ¿por qué ustedes se levantan contra la autoridad del Mesías, de mi ungido? Bese al Hijo antes de que se le inflame el enojo, ¿verdad? Entonces, la sed de controlar es algo humano. Y el problema hoy es que es a través de la ONU
que coordinan mucho dinero en Costa Rica, en Ecuador, en los países donde yo he andado. El dinero que ha entrado justo para promover LGBT es increíble, la cantidad de millones de dólares que estos gobiernos reciben para promover. Y los cristianitos em, ignorantes de su Biblia no le hacen, no le hacen resistencia. Sí. A mí no me da temor decir y reconocer la existencia de un poder maligno, Satanás, pues es obvio. Eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero sí he pensado qué tanto saben estos líderes mundiales globalistas, qué tanto están conectados con esa agenda demoníaca, que se reúnen por ahí en capuchas, en las cavernas, y les aparece Baphomet y les da instrucciones, o simplemente son líderes absolutamente alejados de Dios que quieren usar eso sin saber por qué. Existe una perversión consciente de ellos hacia por qué tienen que destruir el tema del matrimonio, por qué tienen que alimentar el tema de la homosexualidad y del aborto para sus fines, o solamente es una casualidad. Es interesante la inquietud y eso lo debatimos todos, ¿verdad? Le damos vuelta, ¿qué tanto? Mira, yo he llegado a la conclusión que no importa si si practican el satanismo privadamente o no, pero no es casualidad de lo que están haciendo. Mire, Peter cita, y hay otro libro de Peter antes del Dios del sexo, se llama Uno o Dos, que es igual de importante. El libro de Peter, Uno o Dos. Peter cita los principales pensadores del movimiento y ¿sabe qué? La mayoría fueron protestantes cristianos o católicos sacerdotes. Casi todos son cristianos apóstatas. Ellos saben, conocen la Biblia. Ellos saben qué tan fundamental es la sexualidad humana bíblica para la cosmovisión bíblica. Ellos sí saben, sean satanistas o no, ellos apostataron, rechazaron el cristianismo y saben que el ataque tiene que ser en lo sexual, porque es lo que somos como imagen de Dios, hechos varón y hembra para una relación heterosexual, monogámica, y saben que si pueden destruir eso, pueden atacar a Dios. Y están atacando el cristianismo y los cristianos tontos que somos, no entendemos que están atacando a Dios, pero ya no se llaman ateos, ellos se llaman espirituales, pero es otra espiritualidad. Y están atacando la sexualidad humana para atacar a Dios y no nos damos cuenta. ¿Será posible, se me ocurre a mí, más que atacar a Dios, atacando la sexualidad, el concepto de matrimonio, el concepto de sexo, de Dios, atacando este concepto, no es posible que logre romper ese cordón que nos une espiritualmente con Dios, ese lazo, y que nos aleje más de Dios? ¿No será eso lo que están buscando en realidad? Sí, cuando ellos atacan la sexualidad del ser humano, están atacando la imagen de Dios, porque Dios nos hizo varón y hembra. Ahora, si ellos pueden manchar y borrar y distorsionar la imagen de Dios que somos, si nos puede convertir en trans, si nos puede convertir en homosexuales, la homosexualidad no puede representar a Dios como imagen, porque como hemos dicho, varón y hembra unido en pacto representa Dios y hombre unido en pueblo. El homosexualismo son dos cosas semejantes unidos, dos hombres, dos mujeres o dos dioses. Y eso es lo que hace el homosexualismo, hace del hombre Dios, borra creador trascendental. Entonces, al poder
borrar la imagen de Dios, varón y hembra, están borrando la distinción entre creador y criatura. Entonces, sí necesitan deshacer el concepto de varón y hembra, lo hetero, necesitan borrar, porque ellos niegan al Dios trascendental. Todos nosotros somos parte de Dios, Dios es uno solo, Dios es parte del cosmos, la Pachamama, etcétera. Entonces, es por eso que atacan la sexualidad, la heterosexualidad. Como parte de una agenda globalista, hay evidencias, digamos, de, bueno, vamos a usar el cine, vamos a usar la prensa, vamos a usar los medios de otros medios de comunicación para caminar hacia esa agenda que destruye la sexualidad desde el punto de vista divino. ¿Existe una agenda? ¿Se sabe de ese tipo de reuniones? Por ejemplo, yo mencionaba lo de George Lucas, que pues para mí es clarísimo. Pero ¿qué otros? Contando este ejemplo, ¿qué otros ejemplos? Incluidos de eso. Sí, claro. Peter estuvo en una reunión hace muchísimos años, en los años 90, en Berkeley, California. Él dice que fue el único cristiano en toda la sala y estaban los profesionales de universidades, políticos, de entretenimiento, medios, etcétera. Pero la cúpula, ¿verdad? Había, no sé, 100 personas, 200 personas y estaban hablando de su estrategia para tomar la sociedad norteamericana. Y qué interesante, en un momento de su estrategia paró la que estaba dando el discurso, porque estaban reunidos en una iglesia presbiteriana liberal, modernista, y dijeron, gracias a Dios, no creían en Dios, ¿verdad? Pero como un decir, gracias a Dios por el liberalismo protestante, porque se estaban reuniendo ahí mismo en una iglesia apóstata y ellos consideraban que el liberalismo protestante era aliado de su causa. Gracias a Dios por el liberalismo protestante, porque nos han servido. Y Peter estaba presente cuando ellos estaban afirmando, estaban desarrollando su plan, su estrategia. Hay un libro escrito a principios de los años 80, After the Ball. Cuesta conseguirlo, es muy caro. No he comprado mi copia porque quieren $80 o no sé cuánto para las copias que existen. Muy pocas copias existen, pero fue escrito por dos homosexuales que define el plan de tomar precisamente lo que tú dices: Hollywood, los medios, los tribunales y las universidades. Y lo han hecho. Salen las universidades, hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, totalmente vendidas a la agenda LGBT, pero de una forma radical. Hay casos específicos de esa agenda en el cine, en la prensa, de que, bueno, vamos a seguir esta agenda. Por ejemplo, el caso de George Lucas, podemos mencionarlo. George Lucas afirma explícitamente que escribió Star Wars para introducir el hinduismo, el budismo al occidente. Peter, y ¿cómo se llama el gurú de George Lucas? Ahorita no me acuerdo, como el asesor de George Lucas, ha tenido muchísima influencia en la ONU y en las instancias internacionales para la agenda antibíblica y anticristiana y anti-heterosexual. Qué interesante. Y esto forma parte de una agenda. ¿Cómo contrarrestarla? Si hay cristianos cobardes, pues para mí no son cristianos, pero digamos hay lo que podríamos hablar que es una gran apostasía, porque esto es apóstata, están atacando directamente el Espíritu Santo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer
desde nuestra modesta posición? Mira, hermano, esa pregunta es terrible. Es terrible esa pregunta, especialmente cuando empezamos a pensar. Vea, nos ha agarrado tan tarde, y nos ha agarrado tan mal la iglesia evangélica, precisamente porque olvidamos Génesis 1:1 y empezamos con Juan 3:16 y un evangelio light. Em, Lamentablemente, lamento decir que en Costa Rica estamos tan atemorizados que a pesar de que nadie haya muerto, en la mayoría de las iglesias hay hermanos que no quieren ni siquiera reunirse en persona por temor. Y a este nivel de temor, menos vamos a sacar el cuello a arriesgar, como está pasando en Europa, en Inglaterra, ahora en Canadá, ir presos. Había un meme que dice, si no diga que usted está dispuesto a ir a la cárcel por Cristo, si ni ir a la iglesia quiere. Por la pandemia. Entonces, hermano, mire, la pregunta es fatal. Ahora, hay que empezar. La iglesia sobrevivirá, es una promesa de Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerá contra nosotros, entonces habrá un remanente, pero ese remanente, como tú dices, necesita prepararse. Número uno, que nuestros propios matrimonios reflejen la Biblia. Necesitamos trabajar más duro en nuestro propio matrimonio, en nuestros hogares. Número dos, necesitamos preparar la iglesia para sufrir. Necesitamos preparar nuestros hijos y nuestra iglesia para persecución y que estén dispuestos a padecer por el evangelio, porque ya pasó el cristianismo. Ahora estamos en el post todo, post cristiano, post moderno, y viene persecución. Peter lo dijo hace 30 años que iba a venir persecución y nadie le hizo caso y nadie le hizo nada. Número tres, necesitamos comenzar a enseñar una cosmovisión sólida de la palabra de Dios, ¿verdad? Y número cuatro, necesitamos pues arriesgarnos, buscar cristianos con vocación que sirvan socialmente, políticamente en la sociedad. Nos hemos aislado demasiado en las cuatro paredes de nuestras iglesias, cobrando la ofrenda y haciendo nuestros pequeños reinos. De modo que hoy la iglesia para muchísimos políticos es tan irrelevante. Los cristianos solo sirven para tal vez sacar unos votos, nada más, pero como para consultar para algo serio en la sociedad, jamás, por lo menos en mi país aquí, de Costa Rica. Entonces, así están las cosas. Hay muchas cosas que necesitamos hacer. Apremia, el tiempo es corto y sí urge. Se han identificado, aparte obviamente de estas películas de George Lucas, se han identificado otros grandes comunicadores, cineastas, que hagan este tipo de cosas siguiendo una agenda. Mira, me estás preguntando al equivocado, porque yo nunca veo películas. Avatar fue uno crucial, ¿verdad? Avatar, que el hombre es una plaga en el universo. Esa película era ambientalista, pero el ambientalismo va junto con la agenda pagana. Es parte del mismo, ¿verdad? Es simplemente otra faceta. Yo diría que muchísimas películas contiene de una forma u otra, aún películas inocentes que no son ni pornográficas ni violentas, pero viene con una espinita anti-matrimonio bíblico, ¿verdad? Si la heroína es una mujer feminista, tal vez muy simpática, simpatizamos con ella, pero termina siendo una afrenta a lo que es hombre y mujer como un equipo, que es el plan de Dios mejor, ¿verdad? O sea, yo sé que son miles y miles, si no todas. Sí, aunque hay una cosa que hablan de cine cristiano. Sí. Pero pues... sí, hay películas
Hay películas buenas, ¿verdad? Sí, pero bueno, entonces podríamos decir algo como cadenas de televisión que estén siguiendo este plan. ¿Se ha sabido en las investigaciones de Peter o las tuyas? Solo puedo hablar por Costa Rica. Cuando Costa Rica estaba presionando mucho, que ya lograron aprobar las uniones homosexuales, pero hace un par de años em, tenemos un conocido que trabaja en Canal 7, que es uno de los 2 o 3 canales principales del país. Y nosotros nos ofrecimos ir para ser entrevistado porque les gustaba llevar para el programa uno que apoyaba el matrimonio homosexual y alguien que se oponía, pero siempre llevaba alguna persona que no sabía expresarse, o sea, era un mal ejemplo. Y nosotros nos ofrecimos, hasta presionamos, y el muchacho intentó llevarnos y le fue prohibido por los de arriba. Seguro investigaron quiénes éramos o no sé, ¿verdad? Pero nunca logró llevarnos a nosotros para que pudiéramos ofrecer una defensa, una perspectiva diferente. Entonces, solo puedo decir de nuestra experiencia aquí, los medios sí tienen una agenda fuerte, ¿verdad? Y es en una sola dirección. Y ellos no son nada neutrales, aunque pongan caras diferentes, está filtrado. Y ellos saben a qué van a poner más bien con malicia. Buen colofón. Bueno, Guillermo, muchas gracias. ¿Algo más que quieras compartirnos toda tu gran experiencia como ministro cristiano? Te felicito, mi hermano. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar de un tema sumamente importante. Simplemente yo quisiera decir a todo el público que nos acompaña que la palabra de Dios y el evangelio en Jesucristo sí ofrece restauración a la imagen de Dios y a los beneficios que Cristo trae. Restauración personal, restauración matrimonial, restauración de hogar. Es una realidad. Hemos visto en muchísimos casos la restauración de los propósitos de Dios y siempre somos más felices cuando obedecemos y cuando estamos dentro de los límites que Dios establece. Así que hay esperanza, sí, hay muchas cosas que van mal, hay mucha maldad en este mundo, pero Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como parte de la iglesia de Jesucristo, somos receptores de una gracia 1000 veces más poderosa que toda la maldad del mundo. Así que puestos los ojos en Cristo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, eso es cierto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir con este tipo de temas, incluso a hablar más sobre este tema. Esperamos que Guillermo nos acompañe y vamos a invitar a otras personas también para que nos hablen de estos temas. Muchas gracias. Seguimos aquí en Periodismo Sin Fronteras con Ricardo Puente sin censura.